quiero decir es que le pongan mucha gana, le pongan mucha fuerza, precisamente para poder cerrar todos juntos, porque ese es el objetivo. El objetivo es que ustedes hagan su esfuerzo y cierren este semestre a manera de poder tener esa alegría. Lógicamente, para eso ustedes tienen que hacer un esfuerzo y yo sé que el esfuerzo es duro, pero ustedes lo pueden hacer y lo van a lograr. Así que yo, lógicamente, no soy de la idea que todos debieran de salir, pero los puntos en el examen, los laboratorios los hacen ustedes y lógicamente eso tendrá a hacerse bien. Me está diciendo Amarilis Solares que ella no escucha. ¿Ustedes todos tendrán el mismo problema o solo será ella? Fíjese, licenciada. Solo a ella, licenciada. Fíjese, licenciada, que yo tengo la computadora conectada a mi servicio de Tigo. Sin embargo, desde el celular tengo Claro. Y en la computadora la señal de la reunión es pésima. Y ya en el celular con el servicio de Claro sí se escucha re bien. Entonces me imagino que es el proveedor de servicio el que está teniendo inconvenientes. Ok, entonces de plano es seguro, sí, porque yo tengo Claro y yo miro en mi computadora que está hasta arriba. Entonces yo voy a tratar de estar gritando un poquito para que puedan escuchar. ¿Cómo vamos a manejarnos en este semestre? Pues realmente nos vamos a manejar parecido a como nos manejamos el primer semestre de este año con derecho financiero. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que vamos a trabajar laboratorios, pero ahora, lógicamente, lo que va a suceder es que los laboratorios ya van a ser de leyes concretas. Si ustedes revisan su programa y se dan cuenta en el punto número 11, donde tienen análisis y casos prácticos, se van a dar cuenta que tenemos varias leyes. ¿Cuáles son? Gracias, Héctor. ¿Cuáles son? Tenemos código tributario, tenemos el impuesto sobre la renta. Y ahí les quiero hacer una observación. Si ustedes miran, la última ley que tenemos es disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. Es el decreto 20-2006. Ahí en esas disposiciones es donde está la ley del impuesto sobre la renta y todas las modificaciones de las leyes tributarias que se hicieron en el 2006. Entonces, por favor, yo pediría que comencemos a leer. En primer lugar, ahorita vamos a leer el Código Tributario. El Código Tributario tiene normas generales aplicables a todas las leyes que tienen que ver con la tributación. Y de ahí vamos a ir viendo. No vayan a terminar todo el Código Tributario. Casi por el artículo 120 o 121, van a ver que comienza el título con procedimiento contencioso administrativo. Eso ya no lo lean, porque esos artículos los vamos a leer cuando miremos la parte práctica. Y la parte práctica son los dos procedimientos, que es el contencioso administrativo y el económico coactivo. Entonces, esos artículos ni los tienten porque no los vamos a ver de momento, cuando ya comience esa parte procesal. Entonces, comenzamos, les pido ya que me hagan favor de comprarme ya o de tener a la vista el código tributario y comiéncenlo a leer ya. Cuando lleguen a la parte práctica, que es el contencioso administrativo, ahí paran. Y el resto de artículos, porque eso lo vamos a ver en otro momento. ¿Cómo vamos a trabajar? Con la misma manera que hemos trabajado. Nosotros les vamos a mandar los laboratorios. Yo no sé si hay alguien entre los alumnos que quisiera hacer nuestro enlace entre los alumnos y nosotros. No sé si
quiera Tiffany o quien nos ayude para poderles pasar los laboratorios a los compañeros. ¿Quién nos puede ayudar por ahí? Yemile, ¿quién me está diciendo quién es? O Emerson, ¿quién nos ayuda? A ver ahí, díganme quién nos ayuda. Emerson, ¿dónde está Emerson? Yo creo que no está presente, licenciada Nájera. Pero me están poniendo también a Yemile Georgina y ella sí está aquí. Entonces, que ella nos ayude. Yemile. Con mucho gusto, licenciada. Va, gracias. ¿Cuál es su número de teléfono, si es tan amable, para que podamos platicar de un momentito ya para ponernos de acuerdo a nosotros? ¿Cuál es su teléfono? 54 38 63, claro. 54 38 6371. 6371. Willy lo copió, si está ahí. Tomé nota, claro que sí, tomé nota, Lita. Entonces ya nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros le mandamos el material a usted y usted nos hace favor de mandarlo a los compañeros. Asimismo, Perfecto. nosotros le vamos a mandar un correo para que hagamos una prueba de cómo vamos. A ese correo me tienen que mandar los laboratorios, entonces vamos a hacer un correo para que no haya ninguna equivocación en cuanto a mandarlos el asunto. Pero nosotros nos vamos a poner primero de acuerdo y de ahí los molestamos. Sí levantó la mano Saidi Castellanos. ¿Qué le puedo servir? Hola, Ligda, buenas noches. Fíjese Hola, que es perfecto. con respecto al examen de recuperación, que no me deja acceder a la clase. No sé cómo podré, porque Mire, tengo examen de recuperación con usted el sábado. Mire, pues hágame un favor, yo no sé qué está pasando, pero usted tiene los códigos que utilizamos el semestre pasado. Sí, Ligda, yo sigo todavía suscrita. Ajá. Entonces, hágame favor, ahí es donde voy a poner el examen, si es tan amable. Ah, ok, de acuerdo, muy amable, Ligda, gracias. No tenga pena, si me hace favor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir? Vamos a ir trabajando los laboratorios poco a poco. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes lo vayan haciendo poco a poco. Porque de un momento a otro, yo les digo, tienen 3 días y en 3 días me mandan los laboratorios. Entonces, ahorita les ha quedado a ustedes que tienen que leer su ley. ¿Ok? Pueden tener dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las dudas? Las dudas ustedes la traen aquí, las discutimos y las vamos resolviendo. Ya cuando esté listo, ustedes hacen su laboratorio. ¿Cómo tienen que hacer su laboratorio? A mano. Ustedes pueden ampliar los campos de laboratorio si quieren. Lo pueden hacer en hoja adicional si quieren. ¿Yo qué es lo que quiero? Sus respuestas a mano. Si son tan amables, a mano. Entonces, los exámenes son prácticamente los mismos. ¿Cuáles son los exámenes? Los exámenes son un primer examen parcial de 30 puntos. Un segundo examen parcial que vale 40 puntos. En esos 40 puntos, ¿qué tenemos? 30 puntos de teoría y los 10 puntos de los laboratorios. O sea, prácticamente los laboratorios los tenemos que tener listos para el segundo examen parcial, que es donde tienen una ponderación y la ponderación es de 10 puntos. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a utilizar. También los materiales que les vamos a mandar, lo vamos a mandar con Yemile para que nos haga favor de mandárselos a ustedes y que todos los tengan. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya me imagino que ustedes bajaron su programa. Vieron que algunos temas nosotros solo va a ser un repaso porque ya lo vimos el año pasado. Aquí me están levantando la mano Saidi Castellanos y Mili Tiffany León Tojín. A ver, en orden. A ver, primero Saidi y de ahí. Perdón, Ligda, la dejé levantada. Ah, va, no tenga pena. Y Mili, a ver.
Sí, licenciada, respecto a las normativas, ¿solo el Código Tributario por el momento? ¿O... Como primer laboratorio, solo el Código Tributario, y de ahí vamos a ir viendo los distintos tributos que tiene ese punto número 11. Hoy vamos a comenzar con el Código Tributario, que es una norma general para todos los tributos. Sí, Willy. Sí, Willy. Sí, solo quisiera merecerle el espacio para poder hacer el ejercicio en relación al correo electrónico. Bueno, ahí los cuando ellos dejo. manden el laboratorio. Hábleles ahorita y ahí se los dejo. Ajá. Muchas gracias. Compañeros, quisiera que por favor tomaran nota del correo electrónico de la doctora Nájera para cuando sea oportuno el envío de los laboratorios que ella les vaya indicando. Obviamente los laboratorios cuando se envíen, ustedes van a empezar a desarrollarlos con tiempo y cuando ella determine una hora o día y hora, ustedes los van a resultar enviando. Sigue el reparo de que ustedes nos informen y nos digan, mire, lamentablemente no lo pueden mandar porque me falló en internet, pero creo que si lo tienen en tiempo, vamos a ver la forma de que lleguen correctamente antes de la hora y fecha. Esto es al correo de Derecho Tributario, todo en minúscula y junto. Ahí vamos, el correo es Derecho Tributario, por si alguien lo puede escribir para que todos lo miren, también le voy a agradecer mucho. Derecho Tributario, LN de L de lana, N de nene. Espéreme. Derecho Tributario. LN @gmail.com. Tributario, espéreme. Ahí estamos con Mili que puso. Ahí está, ya nos ayudó Mili. Va, ahí está. Ahí nos ayudaron varios. Derecho Tributario ln@gmail.com. Sí, exactamente. El ejercicio que vamos a hacer, y si lo pueden hacer ahorita con tiempo para verificar de que los correos cuando ustedes lo envíen sea el correo que está registrado en la facultad y que les da derecho al ingreso a la clase con la doctora Nájera, es que ustedes pongan 4 cosas, 4. Nombre completo, obviamente se sabe que es la sección A, pero tienen que ponerlo. Sección, nombre completo, sección, carnet, perdón, y correo, teléfono localizador por cualquier situación que a posterior se tenga que contactar con alguna duda que ustedes tengan o alguna petición que por lo regular siempre pasa, pues le piden a la licenciada Nájera tal vez un laboratorio que no les llegó o algo así. Georgina nos hizo favor, nombre completo, sección, carnet y teléfono. Exactamente. Gracias, Georgina. Y pues si lo pueden cambiar desde ahorita, muchas gracias. Vamos a estar ahí al tanto cuando nos autorice la licenciada Nájera de poder entrar y accesar y verificar de que estuvo el ejercicio o este ejemplo para ver si entra el correo de ustedes en forma adecuada. Muchas gracias. Michael Estuardo Román Navas levantó la mano. ¿Qué manda? Hola, Linda, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias. Solo para confirmar, Linda, creo que para estar seguros, ¿verdad? El correo tiene una imagen, si no estoy mal, de una balanza, se mira un lápiz y unas hojas. Sí, así okay. Okay, gracias. Sí. Muy amables, gracias. No tenga pena. Solamente licenciada Nájera. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces vamos a comenzar ya las clases. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Y yo les hago una recomendación más. La idea es que todos podamos, lógicamente, ganar el curso, salir bien sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué les pido? La colaboración, que lean, que hagan sus laboratorios para que no tengamos ningún inconveniente. Para mí sería muy, muy feliz que todos cerraran y que ya estén próximos a que podamos ser colegas. Sí, José Alfredo Humberto Sánchez Cabrera. Me levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Solo le quería hacer un comentario. Desgraciadamente, no sé si es solo en internet o ha habido un poco de problemas con internet de Tigo aquí en zona 2. Hasta ahorita logré conectarme. No sé qué dijeron antes, disculpe. Bueno, mire, fíjese que sí, efectivamente,
el problema que tenemos es con lo de Tigo. ¿Qué hablamos? Hablamos de los tres exámenes que tenemos, los 2 parciales y el examen final. Hablamos de los laboratorios. En el chat está la dirección del curso y es lo que hemos hablado hasta ahorita. Ok, gracias, licenciada, disculpe. No se preocupa. En la otra sección y en esta, creo que el inconveniente es que Tigo está un poco mal en la señal. Los que tienen claro no tienen ese problema y me dijo una compañera que la computadora tenía claro, no oía, después puso el teléfono en claro y todo perfecto. Sí, Carol Patricia Gutiérrez. ¿Qué tal, Lee? Buenas noches, qué gusto volverla a ver, Lee. Es un honor estar hoy en su clase. Gracias. Lee, fíjese que yo creo que es el internet de Tigo, sí, porque yo tengo Tigo y tengo Claro, y yo creo que los dos están fallando un poquito, Lee, porque no la escuchaba, perdone. Bueno, no tenga pena, pero no hemos comenzado la clase todavía. Ahí vamos. Perfecto, gracias, Lee. Pena, gracias. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, comenzamos la clase entonces y qué gusto saludarlos. ¿Ya dejaron un laboratorio? No. Lo que les pedí fue que comenzaran a leer la ley, su código tributario. Les dije también que lleguen hasta el artículo cuando ya comience lo que es el contencioso administrativo. Paren ahí porque eso lo vamos a ver en otro momento. Así que entonces comenzamos ya a ver el derecho tributario. Entonces, va a ser muchísimo gusto poder estar este semestre con ustedes dando la clase de derecho tributario. Ustedes ya conocen mi nombre, es Lizeth Nájera Flores, y para los que no saben, pues yo soy la maestra titular del curso y siempre tengo la ayuda de Willy Haroldo Quiñones, que siempre desde hace varios años me ha hecho el favor de acompañarme, y hoy vamos a tener como colaboradora a Emily Georgina, que va a ser la que nos va a hacer como el puente entre ustedes y nosotros, y González, y ella nos va a estar ayudando. Así que muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué vamos a ver hoy? Si ustedes se recuerdan, nosotros el semestre pasado lo que vimos fue el derecho financiero. Y dijimos que el derecho financiero estaba compuesto con varias ramas del derecho. Entre, lógicamente, está el derecho tributario. Y hablamos también que la rama más importante del derecho financiero era el derecho tributario. ¿Por qué? Porque le proporciona al Estado los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. ¿Qué vamos a ver de derecho tributario? Vamos a ver la definición, las características, el desarrollo histórico y la autonomía del derecho tributario. Algo que se me olvidaba decirles y ahorita me recordé fue lo siguiente. En una reunión, el señor decano nos dijo que las clases seguían por Zoom, pero los exámenes iban a ser presenciales. Se los digo para que tomen en cuenta eso. Esa es la información que yo tengo. Si alguien cree que no va a ser posible, yo solo les digo la información que recibí y más adelante miraremos si esta información se concreta o no. Pero eso es lo que nos dijeron a nosotros en una reunión y lo que yo les estoy anticipando. El derecho tributario se considera como una rama fundamental del derecho financiero. Si ustedes se hacen a la inversa esta pregunta, tendríamos que decir que la rama fundamental del derecho financiero es el derecho tributario. Definiciones. Definiciones de derecho tributario, ustedes saben que hay como autor encuentren o como libro lo contenga. Hay infinidad de definiciones. Nosotros tenemos que saber que el derecho tributario, como una rama del derecho financiero, nace del poder imperio del Estado, que repercute en la posibilidad que tiene el Estado de crear tributos. Y el derecho tributario es considerado
como una rama fundamental del derecho financiero. Si nosotros revisamos el artículo 171C de nuestra Constitución, ahí nos vamos a dar cuenta en dónde está el poder tributario. ¿Qué dice el artículo 171, literal C? El artículo 171 dice otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso, y nos vamos a la C, que nos interesa. Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de la recaudación. Esto es el poder imperio del Estado. El poder imperio del Estado concretado en una atribución del Congreso. Y es particularmente, lógicamente, es particularmente el contenido del artículo 171C. El derecho tributario juega un papel preponderante dentro del Estado. Eso quiere decir que tiene un papel importante dentro del Estado. Cuando estamos diciendo preponderante. ¿Por qué? Porque tiene por objeto normar los tributos que de acuerdo a la ley están establecidos y que los ciudadanos obligados deben de pagar. Deben de pagar con un objetivo importante, con un objetivo especial. ¿Cuál es ese objetivo? Que el Estado se agencie de fondos que le permita dar cobertura a las necesidades de la población. Y aquí las obligaciones son dobles. El contribuyente tiene la obligación de contribuir al gasto público, pero el Estado tiene la obligación de dar cobertura a las necesidades de la población. Aquí tenemos que tomar en cuenta lo que dice la profesora Catalina García Vizcaíno. Este es un libro muy importante. Yo les decía por qué es un libro muy importante, porque ella es una catedrática titular de tributario en la Universidad del Uruguay. Y creo que de manera bien sencilla nos explica estos problemas, digamos, estos temas un poco difíciles. ¿Y qué nos dice ella? Para ella, ¿qué es el derecho tributario? Ella dice, es el conjunto de normas jurídicas que regulan a los tributos en sus diferentes aspectos y las consecuencias que ellos generan. Bueno, ¿qué tributos vamos a ver nosotros? Ustedes abren su programa. En el punto número 11 se van a encontrar que ahí vamos a ver el Código Tributario. Código Tributario no es ningún tributo, pero el Código Tributario es una ley que contiene los aspectos generales que se aplican en la tributación. O sea, en todos los impuestos vamos a aplicar el Código Tributario. ¿Qué impuestos vamos a ver nosotros? Vamos a ver el impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del impuesto al valor agregado IVA, la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial de protocolo, la ley de herencias, legados y donaciones y la ley del impuesto de circulación de vehículos. Si ustedes así por así buscan la ley del impuesto sobre la renta, no la van a encontrar. ¿Qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, que es el decreto 20/2006 del Congreso. Y ahí, donde están todas las reformas de las leyes tributarias, va a aparecer las reformas a la ley del IVA. Eso es importante. De lo que vamos, dudas,
y preguntas, a ver de lo que vamos. ¿Qué dudas y preguntas tienen? ¿No hay dudas? Si nosotros vemos la última parte del concepto de Catalina García Vizcaíno, nos vamos a encontrar, dice, y las consecuencias que ellos generan. ¿Qué consecuencias generan los tributos? Vámonos a ver aquí. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las consecuencias son los ilícitos tributarios. ¿Cuáles son los ilícitos tributarios? Los delitos y las faltas tributarias. Entonces vamos a encontrar que hay descripción y hay sanción de esos ilícitos. Y eso es lo que constituye el derecho penal tributario. Ya vamos a ver que dentro del Código Penal hay una sección donde dice delitos tributarios y aparece el contrabando aduanero y la defraudación tributaria. Aparece también la falsedad material o ideológica y aparece el delito de perjurio. Lógicamente, esos son consecuencias. También la otra consecuencia es las distintas relaciones que se dan entre el Estado y quienes están sometidos al poder. ¿Quiénes son esas dos partes? El Estado como sujeto activo que ejerce su poder tributario en contra del contribuyente. ¿Y quién es el contribuyente? El sujeto pasivo. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El que tiene que pagar el impuesto. Por ejemplo, las relaciones procesales. Por ejemplo, en el proceso contencioso administrativo, ¿quién lo presenta? Lo presenta el contribuyente cuando se sienta afectado en los derechos. Y lo vamos a ver que lo va a resolver un tribunal, no una sala de apelaciones, un tribunal afín, porque no conoce apelaciones ese tribunal. ¿Por qué? Porque el contencioso administrativo, ustedes ya lo vieron, es de única instancia. Y lo único que se puede plantear en contra de la resolución es aclaración, ampliación y casación. Y luego, ¿cuál otra consecuencia? Las relaciones que surgen del uso de los poderes de verificación, fiscalización respecto de contribuyentes responsables por deuda ajena y tercero. Yo les pregunto, ¿quién es, lógicamente, quien desarrolla esos poderes? Digamos, ¿quién usa esos poderes de verificación y fiscalización? La Superintendencia de Administración Tributaria. Y ustedes lo van a ver, cómo comienza regularmente un expediente administrativo, con verificación y fiscalización, en donde los auditores llegan a su casa, llegan a su negocio, y ahí es donde vienen todos esos reparos que son dilucidados en un proceso administrativo. Luego, el contenido. ¿Qué vamos a estudiar en derecho financiero? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar dentro de su contenido un tema muy importante que es la relación jurídica que se da entre los contribuyentes y el Estado. Ese vínculo que se da. ¿Dónde se da? Lógicamente, esa situación. Entonces dice, se estudiará dentro de su contenido la relación jurídica entre los contribuyentes y el Estado. En Guatemala, de conformidad con la ley, la recaudación de los tributos corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria y municipalidades, las cuales subsisten y hacen obra en la medida en que recauden recursos. Y aquí ustedes dirán, ¿por qué aparecen las municipalidades? A ver, ¿quién me cuenta aquí
por qué dentro del tema de la recaudación de los tributos está la SAT y las municipalidades. A ver, cuéntenme. ¿Por qué están las municipalidades? ¿Quién me lo cuenta? A ver, ¿están por ahí o ya se fueron? El IUCI se paga en las municipalidades. Ahí está, precisamente. ¿Por qué? Porque los demás impuestos los cobra la SAT. Pero cabalmente, como el compañero nos está diciendo, el impuesto único sobre inmueble se pagan en las municipalidades. Esa es la razón por la cual dentro del derecho tributario vamos a estudiar la recaudación de los tributos que corresponde a la SAT y a las municipalidades. Gracias, compañera, muy amable. Ahora, miremos las definiciones. Y ahí ya van a ir viendo ustedes que hay definiciones fáciles y definiciones muy difíciles. Fáciles. Giuliani von Rusch. Él dice, es una rama del derecho financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones como actividades del Estado en las relaciones de los particulares y se puede decir entonces que el derecho tributario es el régimen de la recaudación de los impuestos. Berlini, a ver qué dice Berlini. Esta definición es, si ustedes la leen, es como un poco más difícil. ¿Qué dice Berlini? Lo primero que sabemos es que es una rama del derecho. Sí, pero ¿de qué derecho le hizo falta a Berlini? Derecho financiero. Pero él solo dice, es una rama del derecho. Luego dice que expone los principios y normas relativas al establecimiento y a la aplicación de los impuestos y de las tasas. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos los tributos, dijimos que los impuestos se dividen en impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales. Luego dice, así como a la creación y a la observancia de algunos límites legativos a la libertad de los particulares, conexos como un impuesto con una tasa y con un monopolio establecido fundamentalmente por el Estado con el fin de lucro. Es un poco enredado, ¿ah? Pero nos habla de impuestos y nos habla de tasas. Rossi. Esta es como más entendible, menos elaborada, digo yo siempre. Dice, es una rama del derecho financiero que estudia los principios, instituciones jurídicas y normas que regulan la actividad del Estado y demás entes públicos en la obtención de los medios dinerarios procedentes de la economía privada de los individuos para ingresarlos al erario público. Héctor Villegas, bien chiquito, con palabras bien sencillas, pero bien entendibles, dice, es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en los distintos aspectos. Pareciera una definición muy sencilla, pero es una definición que cuando se amplía, abarca todos los demás aspectos. Para Fernando Sáenz de Buganda, es la rama del derecho financiero que organiza los elementos estructurales constitutivos del tributo y determina normativamente las potestades, las subjeciones y deberes a través de los que se desenvuelven las funciones públicas de gestión, de resolución, de policía, encaminadas a la aplicación del expresado recurso financiero. Después de toda esta gran gama de definiciones, ¿cómo concluimos? Con una definición muy chiquita y muy sencilla, que está en la misma tonalidad de Héctor Villegas. Dice,
Derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan el establecimiento de los tributos y aseguran la recaudación de los mismos. Dentro del orden jurídico de los ingresos públicos están los tributos, que son muy importantes para poder satisfacer las necesidades de la población. Y lógicamente esos tributos se encuentran dentro del campo del derecho tributario. Ahora, hay un autor que dice, el derecho tributario es un género, pero incluye ciertas especies. ¿Cuáles son esas especies? Incluye derecho tributario, o sea, para su estudio, el derecho se divide en derecho tributario material o sustantivo, derecho tributario formal, derecho tributario constitucional, derecho tributario internacional, derecho tributario penal, derecho tributario procesal. A ver, vamos a ir viendo con una pincelada en qué consiste cada uno de estos derechos tributarios en los cuales se divide el derecho tributario. ¿Dudas, preguntas antes de pasar a la siguiente? ¿Dudas, preguntas antes de pasar a la siguiente? ¿No hay dudas? ¿Están por ahí o ya se me durmieron? ¿Alguien levantó la mano? Hable, no tenga pena. Buenas noches, licenciada. Le saluda Sergio Quiñones. ¿Cómo no sé? Mire, dentro de los impuestos también que se cobran, el INGUAT cobra el impuesto de hospedaje. Sí. Pero ese no entra dentro de esta forma que nosotros vamos a ver la recaudación. No. Pregunto, disculpe. No. Nosotros no tenemos ese impuesto. O sea, no lo tenemos dentro del contenido, pero sí existe. Lógicamente le voy a decir por qué no lo vemos nosotros, porque este no significa un ingreso para la Superintendencia de Administración Tributaria, sino significa un ingreso para el INGUAT. Esa es la diferencia. Ah, ok, licenciada, muchas gracias. No se preocupe. Bueno, vamos a ver ahora derecho tributario material. Este derecho tributario material recibió otro nombre. ¿Cuál es? El derecho sustantivo. Entonces tenemos que decir que el derecho tributario puede ser material o sustantivo. Este derecho lo que hace es regular los distintos aspectos sustanciales de la futura relación. ¿Cuál es esa futura relación? Es ese vínculo jurídico que se traba entre el Estado y los sujetos sometidos a su poder imperio. ¿Con qué motivo? Con el motivo de los tributos creados. Este derecho material o sustantivo, muchos autores le denominan el llamado derecho de las obligaciones tributarias, que comprende este llamado derecho de las obligaciones tributarias. Comprende el hecho imponible o el hecho generador de esas obligaciones. Por ejemplo, las exenciones, los beneficios tributarios, los elementos de las obligaciones tributarias. ¿Cuáles son los elementos? Los sujetos, el objeto, la fuente y la causa, así como los elementos cuantitativos. Y cuando nosotros estamos hablando de elementos cuantitativos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al cuánto. ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar del impuesto? O sea, a la cantidad. Y esto, lógicamente, es importante. También lógicamente, en este derecho de las obligaciones tributarias también se estudian los modos de extinción, los privilegios y las garantías. También hay un derecho tributario formal. Ese derecho tributario formal se denomina también
derecho administrativo y es el que sirve de complemento al derecho material, al derecho tributario material o sustantivo. ¿Por qué está formado este derecho tributario formal o administrativo? Está constituido por las reglas jurídicas dispuestas para comprobar si corresponde, en el caso concreto, que el fisco reciba de determinado contribuyente una suma en concepto de tributo. También la forma en que la obligación se transforma. Se transforma en importe tributario líquido y que debe de ingresar a la Tesorería Nacional. Ahora, también hay un derecho tributario constitucional. Y yo desde un principio les dije que el derecho tributario, el derecho financiero, está muy de cerca del derecho constitucional. Es más, todas las normas de derecho tributario importantes están dentro de la Constitución política. Está ahorita en ese artículo 171C que les acabo, donde está el poder tributario. ¿En dónde está el poder tributario? En poder crear impuestos y decir cómo va a ser la recaudación. Los principios fundamentales están en la Constitución. El aparecimiento del Tribunal de lo Contencioso es constitucional. El que la persona tiene que contribuir al gasto público es constitucional. En que el Estado tiene que satisfacer las necesidades de la población está en la Constitución. Entonces, lógicamente, el derecho tributario constitucional es importantísimo en el derecho tributario. ¿Por qué? Porque está referido al conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones y de las cartas magnas. ¿Referentes a qué? A la delimitación de competencias tributarias entre los distintos centros de poder. Lógicamente está el Estado y las municipalidades. Y la regulación del poder tributario frente a los sometidos. Esto da origen a derechos y a las garantías de los particulares, que son conocidos como garantía de los contribuyentes. A mí me acaban de invitar a un libro que la Universidad de San Carlos editó, que es de Serviliano Abache Carvajal y Ervin Iván Romero Morales, que lo estoy leyendo y es un libro muy importante y les voy a hacer llegar a ustedes ciertos documentos de ese libro que se llama Los derechos del contribuyente en acción. Y lógicamente, esos derechos del contribuyente en acción tienen que ver con los derechos y la garantía de los particulares, que se conocen con el nombre de garantía de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene que tener la garantía que el Estado no va a abusar de ese gran poder que tiene. Y lógicamente, ¿quién blindó al contribuyente? Quien lo blindó fue la Constitución, con ese principio de legalidad que dice, ¿usted quiere cobrar impuestos? Sí, cree la ley, y cuando la ley está cobrada, me los cobra. Esa es una garantía para el contribuyente, es un blindaje para el contribuyente. Ahora, derecho tributario penal. Lógicamente, cuando nosotros estamos hablando de penal, estamos hablando de ilícito tributario. Estamos hablando de una persona que comete un delito o una falta. Y al mismo tiempo, estamos hablando de la sanción que se le va a imponer por ese sentido. Entonces, el derecho tributario penal comprende el conjunto de normas jurídicas referentes a la tipificación de los ilícitos tributarios y a la regulación de las sanciones. Si ustedes, por ejemplo, revisan el Código
permítanme que lo voy a sacar de aquí, el Código Penal, van a darse cuenta que hay un montón de delitos que tienen que ver con el régimen tributario. La defraudación tributaria, el contrabando, falsedad ideológica, un montón de situaciones. Entonces, lógicamente es ese conjunto de normas jurídicas referentes a la tipificación de los ilícitos tributarios y a la regulación de las sanciones. Ahora, derecho tributario procesal. Yo les dije a ustedes, ¿por qué les dije que tienen que leer el Código Tributario, pero cuando comenzamos con el contencioso lo detienen? Porque ese es nuestro derecho tributario procesal. Nosotros tenemos en derecho tributario 2 procedimientos que son los que vamos a ver en este semestre. ¿Y cuáles son estos procedimientos? Estos procedimientos son el procedimiento contencioso tributario y el procedimiento económico coactivo. Eso es nuestra materia procesal en derecho. Incluye el conjunto de disposiciones que regulan una actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación del derecho tributario. Su estudio abarca su organización y funcionamiento interno de los órganos que ejercen tal actividad, así como el régimen jurídico y la actuación de los sujetos procesales. Ahora, el derecho tributario internacional. Siempre se habla de doble tributación, de triple tributación. Entonces, lógicamente, es la relación que tiene nuestro país con otro. O sea, el derecho tributario internacional está constituido por el conjunto de normas que rigen las relaciones y situaciones de carácter tributario internacional, a fin de evitar la doble imposición, implementar medidas para prevenir y reprimir los ilícitos tributarios y coordinar los sistemas tributarios de distintos países. Eso en sí es el derecho tributario. Ahora, hay un contenido de derecho tributario. Si ustedes revisan este punto 11, van a ver que ahí tenemos parte general y parte especial. ¿Cuál es parte general? El Código Tributario. ¿Por qué? Porque va a poder ser aplicado a todos los impuestos. Y tenemos una parte especial. ¿Cuál es esa parte especial? Aquella que se integra con el estudio de lo contenido en cada uno de los tributos. Entonces hay una parte especial y una parte general. Dudas, preguntas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. Ahora, si nosotros revisamos la doctrina italiana, la doctrina española o la doctrina brasileña y lógicamente Latinoamérica, vamos a ver que aquí lo denominan derecho tributario. Pero si ustedes van a Alemania, la doctrina alemana lo llama de otra manera, lo llama derecho impositivo. Y si ustedes están en Francia o en Estados Unidos, ahí se le conoce con el nombre de derecho fiscal. Pero la palabra fisco tiene en rigor un concepto más amplio que tributo, ya que no solo comprende este tipo de recursos, sino todos los recursos estatales en general. ¿Cuál es el ejemplo? Que se mira, por ejemplo, en fisco. Se mira la explotación del patrimonio del Estado, se mira la emisión de la moneda y se miran los empréstamos. ¿Cuáles son las características del derecho tributario? La primera característica. Nosotros estamos hablando siempre de una coacción. El impuesto se paga o el tributo se paga por la coacción que ejerce el Estado en contra del contribuyente. Por esa fuerza que el Estado ejercita y que le sirve para que nos cobren el impuesto.
Entonces tenemos que tener claro que el objeto de la prestación, el objeto del impuesto, surge como consecuencia de la potestad tributaria del Estado, que a su vez se deriva en su poder imperio. Y para eso basta ver el artículo 171, inciso C de la Constitución Política de la República, en donde están las otras atribuciones del Congreso. Y dice crear impuestos ordinarios, extraordinarios, las bases de la recaudación. Eso es el ejercicio de potestad tributaria. Eso es ejercicio de poder imperio. Esa potestad tributaria se da cuando surge el tributo. En esa potestad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos que van a ser pagados por los contribuyentes, quieran o no quieran, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, y lo tendrán que hacer en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque así es esta constitución política. Pero esta coacción no es una coacción cualquiera, sino es una coacción normada. ¿En dónde está normada? En la ley. La coacción que el Estado ejerce sobre el contribuyente es emanada de la potestad tributaria. No es ejercida arbitrariamente en los estados de derecho. No es relación de fuerza, sino relación de derecho. La potestad tributaria se convierte entonces en la facultad normativa, es decir, en la facultad de dictar normas jurídicas creadoras de tributos. Y esas normas jurídicas creadoras de tributos están contenidas en una ley. Por eso es que ustedes miran que todos estos impuestos que están en nuestro programa, que son impuestos sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles, impuesto al valor agregado IVA, impuesto de timbres fiscales y papel especial para protocolo, herencias, legados y donaciones y ley de circulación de vehículos, están contenidas en una ley. ¿Por qué? Porque es el ejercicio del poder tributario, en donde la coacción es normada. ¿Normada en dónde? En normas jurídicas. Otra característica. La otra característica es la finalidad de la cobertura del gasto público. ¿Para qué? Lógicamente, quiere el Estado tener dinero para poder pagar los gastos? Esos gastos que le van a permitir satisfacer las necesidades de la población. Entonces, la finalidad del cobro coactivo normado es la cobertura del gasto público, pues mediante el gasto público el Estado tiende a la satisfacción de las necesidades públicas que dan nacimiento al Estado y lo justifican. También tenemos como otra característica la capacidad contributiva. O sea, la capacidad que cada persona tiene, de contribuir. Y aquí hay una explicación que los autores lo señalan muy claros. ¿Y qué dicen los señores? Los señores dicen, si el tributo nace por razones económicas, y sí nace por razones económicas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que dar cobertura a las necesidades de la población. Y para dar cobertura a las necesidades de la población necesita dinero, porque solo a través del gasto público puede hacer esto. Por esa necesidad que tiene el Estado de dar cobertura a las necesidades públicas. Y aquí es muy lógico, como lo dice Héctor Villegas. ¿Y qué dice Héctor Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario? Él dice que el aporte se produzca según pautas también económicas.
cuyo criterio de graduación del aporte de los individuos del gasto público sea la capacidad contributiva de las mismas. El que más gana, más paga. El que tiene el carro más nuevo y de marca, más paga el impuesto. El que tiene una buena casa, paga el impuesto único sobre inmuebles. A estas características que son como las cajoneras, que son la coacción en la génesis del tributo, la coacción normada, la finalidad de cobertura del gasto público y la capacidad contributiva, García Vizcaíno le agrega otras características que yo creo que son más prácticas. ¿Y cuáles son esas características? Ella dice que el derecho tributario cuenta con normas específicas, aplicables únicamente en el ámbito tributario. También dice que el derecho tributario es una rama del derecho público y creo que esto no tiene discusión. Cuando nosotros analizamos quiénes interactúan en el derecho tributario, en primer lugar encontramos al Estado y en segundo lugar encontramos al contribuyente. Entonces, tenemos una claridad inmediata, que es una rama del derecho público, por ser una actividad que lleva a cabo el Estado para lograr el beneficio de los ciudadanos. La otra característica es que se caracteriza por su poder de imperio, ya que aplica su poder de coacción a dar nacimiento a los distintos tributos. Y aquí volvemos a caer nosotros, y eso se demuestra fácilmente en la lectura de ese artículo 171, inciso C, que les pido, por favor, lo lean y lo subrayen, porque ahí es donde está el poder imperio, en donde el Congreso de la República tiene la posibilidad de crear impuestos ordinarios y extraordinarios y diseñar las bases de la recaudación. Ese es poder imperio. Otra característica bien clara que dice ella dice, todas las normas jurídicas creadas deben de estar contenidas en una ley. Ustedes miran cómo todos los impuestos, como el código tributario, están contenidas en una ley. ¿Y de dónde vienen? Vienen del desarrollo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vienen de nuestra norma suprema. Luego tenemos la finalidad de cobertura del gasto público, es decir, que se contribuya con el gasto público ya que éste tiende a la satisfacción de las necesidades de la población. Por eso yo les vivo repitiendo, el Estado no cobra impuestos para tener dinero en el banco, no. Cobra para tener el dinero que le permita contribuir con el gasto público y que se tienda a la satisfacción de necesidades públicas. Luego, ella vuelve a poner la capacidad contributiva. La capacidad contributiva ya está dentro de las otras que dio ella. ¿Y cuál es la capacidad contributiva? Se refiere a que el aporte de los contribuyentes obligados se da por pautas económicas conforme a la aptitud económica de las mismas. Ahora vamos a ver su desarrollo histórico. Dudas, preguntas, comentarios, no se me han dormido, están por ahí. Sí, aquí estamos, licenciada, muchas gracias. Venga, ahora vamos a ver el desarrollo histórico. Bueno, si nosotros tomamos como referencia para estudiar el desarrollo histórico a Héctor Villegas dice que el derecho civil ha sido el derecho madre o tronco común, del cual se han ido disgregando las restantes ramas del derecho. Y aquí él nos manda a recordar lo que era el jus civile. Y cuando nosotros nos recordamos del jus civile que ustedes vieron en su derecho romano, que hoy por hoy el derecho romano sigue siendo el antecedente de muchas figuras en nuestra legislación, ahí nosotros nos recordamos que el jus civile se constituyó en la ley común de todo el imperio. Comprendió tanto derecho público como derecho privado. Y esto puede comprobarse fácilmente. ¿En dónde lo comprobamos? En el Código de Justiniano. Pero ustedes saben que como todo,
resurge, también todo se cae. Y posteriormente a la caída del Imperio Romano, los textos sobre la organización estatal y su administración que constituían el derecho público se agrupó en reglas diferenciadas. ¿Cuáles fueron estas reglas diferenciadas? Que el derecho civil o derecho común pasó a significar derecho privado. Con posterioridad y al independizarse el derecho comercial, se le consideró como integrante del derecho privado. Y hoy por hoy el derecho civil sigue siendo derecho privado. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta lo que dice Catalina García Vizcaíno, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué dice Catalina? Catalina dice, en cuanto a la evolución histórica de la tributación, tenemos que decir que con el aparecimiento, aquí le falta una E, con el aparecimiento del Estado moderno, fue que aparecieron los tributos. En sentido estricto, que es como una manifestación del poder imperio del Estado, dice ella. Sin embargo, a lo largo de la historia, antes de ese aparecimiento, se sucedieron ciertos asuntos. ¿Qué se sucedió? Que hubo prestaciones, hubo tributos que fueron exigidos por los reyes, tributos exigidos por príncipes, tributos exigidos por señores feudales. A los tres se les llamó tributos. También ella nos da una referencia y dice, en la India, en el Arthashastra, o la ciencia de la riqueza, de Kantidya, cuya antigüedad se remonta a 300 años antes de Cristo, se halla un principio que luego desarrolló Adam Smith, que está considerado como una regla clásica. ¿Alguien sonó ahí? ¿Qué le puedo? ¿Alguien quería alguna pregunta? Disculpen. Ya vamos a terminar. Entonces dice de la recaudación tributaria en el libro de la riqueza de las naciones, y aquí les vuelvo a insistir, si cuando ya tengan tiempo, para los que les gusta leer, ya digamos para poder evitar el Alzheimer, cómprense La riqueza de las naciones. Es un libro que escribió Adam Smith, es un gran libro, no lo van a poder ir a leer de una porque es larguísimo, pero ¿cómo fue que él en ese tiempo puso principios tan grandes de la tributación que hoy por hoy siguen teniendo una importancia grandísima? Y ahí él dice, en este libro, La riqueza de las naciones, hay un hecho que a mí me llama la atención y dice que así como los frutos deben de ser cosechados del árbol cuando están maduros, así los recursos deben recaudarse cuando las rentas estén presentes. En el antiguo Egipto habían ciertos tributos, ciertos gravámenes. ¿Cuáles habían? Habían sobre los consumos y sobre los réditos. Y esto fue en la época de los potoleos. Ahí nos quedaríamos la noche de hoy y volveríamos aquí si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir. Perdone, ya no lo pude leer, aquí vamos a ver qué me pusieron. Sí, Vivian levantó la mano, Vivian del CID. Gracias. Perdón, licenciada, es fuera del tema de clase, pero fíjese que yo tengo que recuperar con usted la clase, ahorita el examen, pero los que nos asignamos con usted sección A, no sé si es solo a mí que me pasa, pero no me deja ingresar con el código que nos dieron de... No, entonces yo les dije hace un momentito, y háganme favor todos los de la A, usen el código que usaron en el examen final.
Perfecto, Son tan muy amables. amable. Disculpe, licenciada, es que se me fue la luz aquí y me quedé sin señal. Disculpe, licenciada, si No, no redundé. tenga pena, no se preocupe. Mañana Le se los agradezco vamos mucho. a mandar a decir, no se preocupe. Gracias, muy amable. ¿Alguna duda, otra pregunta? Bueno, entonces nos quedaríamos. Sí, Sí, licenciada. Débora Gómez, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Perdone, yo tengo una duda. No sé si usted sería de compartir las diapositivas. No, las diapositivas no las voy a compartir, por eso se las dejo yo ahí para que ustedes las puedan tener. Yo lo que les voy a mandar son los materiales, no las diapositivas, porque si usted mira, las diapositivas no tienen todo lo que yo voy diciendo. O sea, eso es lo base, pero yo me voy diciendo otras cosas. Entonces las diapositivas sí no se las voy a dar. Bueno, está bien. Gracias, licenciada, muy amable. Sí, Georgina González, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Fíjese que yo he estado platicando con algunos compañeros, ¿verdad? Y me surge la duda porque la mayoría, le podría decir que el 95% de las personas con las que he hablado me hablan de que el IX, los aportes que hacemos al IX, también son un impuesto, pero les digo que de alguna manera es un beneficio, ¿verdad? Para nosotros, porque es un aporte que a largo plazo va a ser beneficio para nosotros, que es como decisión nuestra hacer uso o no del servicio que tienes. No es un impuesto. Si usted mira, es una aportación. Exacto. ¿Por qué es una aportación? Porque hay aportación del trabajador y aportación del patrono. Y cuando se llega a una edad determinada, tiene vejez, invalidez y sobrevivencia. Pero ese es un régimen de la seguridad social que nosotros vimos la vez pasada dentro de los tributos, pero no es un impuesto, es una aportación que se le llama de seguridad social y tiene un nombre determinado, es contribución especial de seguridad social. Sí, excelente. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. No se preocupe. Había otra pregunta de por ahí, creo que sí, Willy, ¿qué manda? Solo una duda. Ahorita me quedé confundido porque hace un ratito habíamos quedado que Yamilet nos iba a apoyar. No sé si a ella es que tengo que mandarle material y los laboratorios. Sí, a ella. Pero usted mencionó un nombre anteriormente de otra compañera. No, es Yamilé Georgina González. Y el teléfono es 5438-6371, era para que se pusieran de acuerdo. Ok, de acuerdo, estamos. No tenga pena. Sí, Leonel Antonio de León Playtest. Para servirle, licenciada. Buenas noches. ¿El material también lo van a publicar en salón de clases o solo a través de la compañera? Mire, pues, el material lo que hacemos es cuando terminemos el punto, ya lo mandamos a través de la compañera. Ah, muy bien. ¿Y ella lo traslada, me imagino, a un grupo general? Ella lo traslada a un grupo general, pero vamos más fácil para usted. Subirlos aquí, lo vamos a subir aquí, de aquí se lo mandamos. De acuerdo. Muchas gracias. No se preocupe. Feliz noche, Lick. Muchas gracias por todo. Carol, pasen feliz noche. Si no hay ninguna pregunta más, que Dios los bendiga. Qué bueno verlos. Nos vemos el martes, primero Dios. Y les pido de favor, comiencen ya a leer su código tributario. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches, Feliz noche, licenciada. Cuida. Dios bendiga. Pasen feliz noche.